7 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos en Infinita. También nos sumamos ahora a las pantallas de Mega Plus. Sigue la actualidad, por lo tanto, y por lo mismo las conversaciones con Stipicic, que tenemos cada mañana a esta hora aquí en la 100.1 y también en la frecuencia de Mega Plus. Vamos a comenzar la conversación con Iván Podugia, arquitecto, socio de Atisba, consejero del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, para hablar de ciudad y de las ciudades post 18 de octubre, cuando ya ha pasado un tiempo y uno empieza como a perfilar más o menos, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que falta por hacer, y bueno, hay grandes signos de interrogación. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. ¿Qué tal, Iván? Hola, Connie, Hola. ¿cómo están? Gracias por invitarme. Iván, desde el 18 de octubre en adelante se nos han impuesto varios desafíos y el tema del desarrollo urbano probablemente lo hemos conversado mucho menos de lo que quisiéramos, pero está súper en el centro de buena parte de lo que nos ha pasado, porque si uno habla de segregación, es imposible no hablar de desarrollo urbano. Así es. Si uno habla de desigualdad, es imposible no hacerlo. Si uno habla de distancias, de calidad de vida, de, no sé, de gasto, también, ¿verdad? Del bolsillo. Costo de vida, por supuesto. O sea, hay un montón de variables que están directamente vinculadas con el desarrollo urbano. Entonces, el tema del desarrollo urbano toma mucho vuelo por ahí y también toma vuelo por lo que se denomina la reconstrucción, Sí. ¿verdad? De aquellos puntos que han sido críticos. Uno se centra mucho en la Plaza Baquedano, pero es cosa de salir a regiones para darse cuenta que está lleno de puntos críticos que va a ser necesario repensar o Sí. que se presenta una oportunidad para repensarlo. Tenemos dos caminos por los que bajarnos en definitiva, ¿verdad? Pero sería interesante partir por una mirada medio resumen tuya de qué es lo relevante del desarrollo urbano que ha quedado puesto sobre la mesa a partir del 18 de octubre en la primera mirada. Bueno, 4 cosas. Lo primero es que había territorios, que muchas veces los conversamos, Connie, con Juan Manuel, que estaban fuera del radar del Estado. Vale decir, eran territorios grandes, extensos, barrios grandes, donde el Estado estaba muy poco presente, a lo más una comisaría, y donde había un Estado paralelo, que era bandas o narcotráfico o criminales, que controlaba de alguna manera este sector. Y lo que vimos en la crisis social es que esos sectores se prendieron y estos tipos que controlaban estos territorios hicieron ahí básicamente lo que querían, ¿ya? Y los ataques que hemos visto a las comisarías, coordinados muchos de ellos, que no son de ahora, 12 veces atacadas, son reflejo de lo anterior. Lo segundo, y es bien importante, es que el costo de vida tiene un componente asociado a la vivienda que es muy relevante. Hoy día las viviendas en los últimos 10 años, según Tomás Izquierdo, han crecido al doble sus valores del salario. Por lo tanto, para mucha gente es inaccesible la vivienda y eso los obliga a arrendar en condiciones precarias o a irse a vivir de allegados en condiciones precarias. Y eso también refuerza la sensación de que tú no puedes llegar a fin de mes, pero además que tu calidad de vida se resiente. Tercer factor, tiempos de viaje, que fue el gatillante de esto, ¿cierto? Cuando la ministra Jud el 4 de octubre anuncia, ¿cierto?, el aumento de la tarifa de Transantiago, de metro en particular, y esto es aprovechado también por gente para organizar las evasiones masivas. Pero el respaldo que tiene esta medida al principio te da cuenta que efectivamente Algo hay ahí. algo hay ahí. Y además el hecho de que en estos barrios mismos que hablamos del primer punto, nosotros teníamos, no sé, sectores donde 50% de la gente no pagaba el pasaje. O sea, donde la evasión estaba validada ya y había un acuerdo tácito entre el Estado, que le ponía plata al Transantiago como saco roto, para no corregir los problemas de fondo que permitían que la gente le pudiera exigir que pagara. Porque no le podía exigir, porque decían, ¿cómo me va a exigir si el servicio es malo? Y se producía un huevo de gallina. Y ese tercer factor ha sido bien importante en lo que hemos visto. Y yo diría que cuarto, vinculado al desarrollo urbano también, es una cosa que ya habíamos empezado a ver, que el vandalismo, lo conversamos algunas veces, que por ejemplo el Museo de Bellas Artes rayado, monumentos rayados, bueno, eso ahora se desató, se masificó y lo que ves tú ahí es que la ciudad empieza a ser una expresión de un montón de frustraciones o de aspiraciones y la deja cristalizada eso, en destrucción o en rayado. O sea, llamarle Plaza de la Dignidad, ¿verdad?, a la Plaza Baquedano, a la Plaza Italia, pasa un poquitito por eso. Porque sí, concentras ahí esas frustraciones que tú claro, lo que pasa es que hoy día ya entramos en la paradoja de llamarle Plaza de la Dignidad a una cuestión que se transforma en algo medio indigno a esta altura, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista urbanístico. No, y no solo urbanístico, social. Ayer leí una entrevista al... Pero tiene que ver con eso, con traspasar frustraciones a un lugar puntual. Sí, hay lugares como simbólicos, ¿te fijas? Y la gente hace simbólico. ¿Leíste la entrevista? ¿Quién decías tú? Al dueño de la Fuente Alemana, que claro, salió en la segunda, y era dramático. O sea, el tipo está ahí, quedan dos locales,
el de él y otro más, todos los demás se han ido, toda la demás la gente ha perdido su empleo, y vienen tipos a decirle, oye, entréganos el local, y dice, ¿por qué te voy a entregar mi local? Si mi padre lo fundó con mi tío hace 40 años, la gente que trabaja hasta... Y tú ves que esa es la presión que tiene un tipo, y eso qué dignidad puede tener. ¿Cómo se va? O el caso del Crown Plaza. ¿Cómo se va trabajando ahí? Porque, locales. claro, yo paso todas las mañanas, antes de las 6 de la mañana, por la Plaza Baquedano, y en el Monumento Baquedano, sistemáticamente todos los días, a esa hora, hay un grupo de gente tomando. Sí. O sea, no es una... No, pues eso es. O sea, no estoy haciendo una caricatura, es un hecho real. O sea, sí, lo he eso visto. quedó puesto ahí a las 6 de la mañana, gente tomando. Hay gente que vive ahí, además. Hay gente que vive ahí. Sí. Es evidente que eso no es tan fácil de erradicar. Nosotros conversamos el otro día en Mega Noticias Plus Prime y tú decías que probablemente esa plaza hay que desplazarla. Sí. Explíqueme un poquitito eso y qué significaría desplazarla. Bueno, desplazarla significa que esa plaza en realidad es una rotonda, ¿ya? Y toda la gente conoce perfecto la rotonda porque siempre cuesta entrar y salir a la rotonda. De hecho, la rotonda de la Plaza Baquedano hay tacos por lo mismo. Y al medio de la rotonda se pone la gente, ¿ya? Estos tipos que se ponen en la mañana, se ponen al lado del monumento Baquedano, empiezan a tomar, pero después empiezan a llegar los otros. Y de repente cortan una de las calles, porque la rotonda está al medio. Entonces, para poder llegar, tú cortas las dos calles que rodean la rotonda, que son nada menos que la Alameda. Y al hacerlo, colapsan la ciudad, porque eso es lo que pasa. Lo que hay que hacer, en el fondo, es retirar esa rotonda, desplazarla para que no sea una rotonda y sea parte del sistema de parques del río Mapocho. Y sea una plaza de verdad. Que sea una plaza de verdad, pero más que una plaza, que sea un parque, porque viene el Parque Balmaceda, se corta en la Plaza Baquedano y después sigue el Parque Forestal. ¿Y por qué se corta? Porque la rotonda se desvía al centro de la avenida. Lo que tienes que hacer es desplazar la rotonda al borde del río, ya no es rotonda, es plaza, y conectar los dos parques. Hacia la Universidad de Chile, dices tú. Hacia la Universidad de Chile, hacia Pío Nono. Y con eso lo que haces tú es que la Alameda pasa recta, como pasa recta en todos los puntos relevantes, en todos los cruces, en Santa Rosa, en Seminario. Al frente de la Moneda. Al frente de la Moneda, ¿te fijas? Y ese lugar desaparece como rotonda, que es una cosa que a la gente le hace mucho sentido, a los vecinos, etc. Ahora, eso es desplazar el problema solamente hacia algunos metros digamos, hacia el norte. es que eso es lo que te quería decir, porque hay un tema que tiene que ver con que la Plaza Comillas de la Dignidad, que yo encuentro que la Dignidad no tiene nada ya, es vista como un ícono. Les recomiendo que vean el documental de Netflix que se llama La Plaza, de hecho, The Square, que es el caso de Egipto, la primavera árabe, y es una copia, digamos, los discursos, los disfraces de la primera línea. Es como que los tipos vieron el documental y dijeron, hagamos lo mismo, así como siempre pasa, igual que la CAP o CAP. Y si lo vieron entero se habrán dado cuenta lo frustrante que es el final. Sí. Porque ese es un documental que lo que hace es seguir a los manifestantes de la Plaza de Egipto desde el principio de la primavera, de la irrupción de esta rebelión, y hacia el final, y la frustración que le generó después, cuál fue el resultado de todo eso. Claro, que ellos apoyaron para sacar al tirano que era Mubarak, que después llegaron otros peores. Pero el punto era que ellos decían, vamos a recuperar la plaza. Entonces la plaza tiene todo un carácter simbólico que se mezcla con el millón de habitantes que fue a protestar legítimamente por sus demandas sociales y, digamos, la actividad vandálica y criminal que ocurre ahí. Y esas cosas hay que separarlas. Ahora, para que funcione, tiene que tener un componente de orden público, sin duda. Eso pasa en todas las plazas. Si tú, lo que ocurre hoy día es muy raro, que en la Fuente Alemana tú puedas hacer un asado, puedas quemar la Fuente Alemana, puedas vandalizarla, puedas usarla de baño, de cualquier cosa, el Monumento a la Plaza Italia también. Y eso que sería condenable en cualquier escenario de normalidad, en este escenario no solo no es condenable, sino que es idealizado como una batalla épica donde los tipos que tuve en la mañana o las barras bravas que les dejaron un camión lleno de escombros para que pudieran tirar los peñascos como corresponde a Carabineros y no seguir rompiendo el espacio público. Ayer veíamos el video de un camión claro, botando sí, escombros. no, en plena Alameda, claro, sin que nadie haga nada. Ahora, en este lugar, yo sé, no es que sea el punto de conflicto, porque hay montones de puntos de conflicto, pero quizás es el más emblemático. Hay en la misma Plaza Baquedano está el acceso al metro, una estación que es clave, y muy pocos metros hacia el norte, el acceso a la Costanera Norte, ambos hoy día cerrados. Sí. ¿Serán recuperables en el mediano plazo? Tienen que ser recuperables. O sea, yo te lo pongo al revés. La plaza... O sea, la línea 5 es el transbordo de toda la gente que viene de la Florida. Toda la gente que viene a la granja San Joaquín y que llegue y combina ahí para llegar al centro. Tú vas a dejar a toda esa gente sin acceso. Porque un grupo de vándalos se tomó ese espacio. Eso es inaceptable. Entonces,
hay que recuperarla. Ahora, la forma en que se recupera, hay ideas ahí. Mira, podemos tapar el hoyo de la estación Baquedano, que es como una fosa, ¿cierto? Una plaza hundida. Y dejar una escotilla más chica para que sea más fácil de controlar. Sería una pena, es una salida. En el caso de la Costanera Norte, es más complejo porque hoy día es el baño público más grande. No sé si tú has entrado. Sí, Bueno, el olor se siente a 3 cuadras. es brutal. Y el olor a todo lo que puedas imaginar está concentrado ahí. Entonces, probablemente se hace un lugar de mucha vulnerabilidad por un buen tiempo, porque Metro puede controlar desmanes que van a seguir. Entonces puede cerrar sus puertas, puede proteger la estación. Pero si entra un grupo de delincuentes o de vándalos y hace un ataque a la Costanera Norte, dado que es un túnel, eso es grave. Y probablemente haya que evaluar cerrar ese punto. Cerrarlo. Esto estoy hablando absolutamente en boa. Y si no hay posibilidad de garantizar seguridad, que es lo que va a pasar a corto plazo. Y eso implica básicamente integrarlo a esta plaza, porque si ya no va a ser un acceso a la Costanera, porque es muy difícil de resguardar hasta que se normalice la situación bien, bueno, eso es lo que queda por hacer. Pero tú no puedes poner a la población a que haya otro ataque en un túnel o a que en el caso de Plaza Baquedano la gente no pueda llegar a su trabajo. Hay otros puntos de la ciudad o de las ciudades que están enfrentando también varios problemas. Nosotros el viernes conversábamos en Mega Noticias Plus Prime sobre eso. Recordemos cuáles son esos otros de los que quizás se habla menos, pero que están representando la réplica de lo que se vive hoy día en la Plaza Italia. El centro de la comuna de Lo Prado, que está en San Pablo con Neptuno, que es donde se atacó la estación, tiene un daño colateral gigantesco, muchas pymes quebraron y cerraron, todos los colectiveros que trabajaran con la gente que llegaba a la estación se han tenido que mover, hay mucho deterioro en la plaza, no funcionan los semáforos. Es un punto muy crítico. Otro punto bien dramático, el centro Quilicura. Porque el centro Quilicura es un centro pequeño, por una ciudad grande, y donde se quemó la mitad de un centro comercial que está ahí. Entonces la ruina del centro comercial, más el deterioro de las veredas y los dos cruces principales, hacen que sea un lugar muy, muy agresivo todavía. La intermodal de la Cisterna, que está en Gran Avenida con Américo Vespucio, en la esquina, ha tenido que ser cerrada con contenedores, con alambres de púa. Los dos supermercados que estaban al frente han sido clausurados. Hay una estación de servicio que está clausurada también. Los paraderos están destruidos, los semáforos están destruidos. Entonces la gente tiene que esperar micro en un fierro, en una situación muy, muy completamente indigna. Y eso es muy complejo. El centro Maipú también tiene problemas similares. Y menciona aparte para Valparaíso, me imagino. No, es que eso es un tema aparte, Claro. ¿cierto? Porque en Valparaíso lo que vemos es un proceso que ya venía en declive, que se agudiza, y ahí nosotros hemos alertado la idealización de la pobreza de los cerros, la idealización del graffiti, la idealización de esto como un movimiento ciudadano, pero ahora eso, como ya está idealizado, entonces ahora sí que nos corresponde reventar la ciudad, y el comercio está quebrado, y es una ciudad que depende de los comercios, una ciudad que pierde su centro, pierde su corazón. Todo lo que Y ha pasado en Valparaíso Detroit. perdió su centro. Valparaíso Sí. tiene la mitad del centro perdido, todo el sector de Conde, el barrio financiero, una parte de la avenida Brasil, una parte de la avenida Pedro Mon, están perdidas, digamos. Los ambulantes tomaron los espacios, los comerciantes han tenido que encerrar sus puertas. Entonces, esto no es solo un problema arquitectónico. A mí me llama la atención. Algunos colegas dicen, bueno, la gente te preocupa solo lo físico. No, no es lo físico. Soy una persona que partió con... El padre del tipo de la fuente alemana partió este negocio hace 40 años. Su maestra de cocina lleva 40 años trabajando ahí. Y tiene que estar amenazada por estos brutos, digamos, que más encima tienen una corriente de políticos irresponsables que les ponen loa y que lo elevan a la calidad de héroes. Y estos brutos amenazan a una familia completa que tiene su negocio ahí. Y lo mismo pasa en la calle Condel. ¿Te fijas? Entonces... es muy complejo eso. Y la autoridad hay que ver qué hace, porque no es aceptable que un camión vaya a descargar escombro en plena Plaza Baquedano y la autoridad no haga nada. ¿Qué autoridad? Es que esto es... No, el intendente metropolitano. Es que vamos a tener elección de gobernadores en octubre próximo. Una gran discusión previa al 18 de octubre, que probablemente ahora cobra todavía mucho más importancia, es que... el funcionamiento armonioso de nuestras ciudades cuesta mucho coordinarlo porque tenemos distintas autoridades a distintos niveles tomando distintos tipos de decisiones. Antes del programa, mientras Benjamín Cantín nos hacía el resumen de noticias, conversábamos sobre, por ejemplo, cómo las distintas municipalidades, cada una tiene un criterio distinto para hacer lomos de toro. No solo Sí. de ponerlo, sino que además de qué altura, de qué ancho, y por lo tanto uno de repente se encuentra con unos lomos de toro que parecen cualquier cosa, así suavecito, y otro que es básicamente el Everest. Sí. Ahí uno tiene el reflejo así, palmario, yo sé,
pequeño, pero bastante evidente al mismo tiempo, de que las autoridades no se ponen ni siquiera de acuerdo en cuestiones como esa. ¿Cómo vamos a reorganizar la ciudad post 18 de octubre? Las ciudades, si no tenemos una autoridad que los pueda de alguna manera Bueno, primero, esa guiar. oportunidad no la vamos a tener. Porque no va a ser tampoco el gobernador. No, porque va a ser un gobernador de mentira, no sé, un león sin dientes, decía Eduardo Engel, me acuerdo siempre, o sin uña, no sé, o sin garra. O sea, va a ser una figura simbólica, ¿ya? Y por lo tanto va a tener muy pocas atribuciones, va a tener un gobernador paralelo designado por el presidente, no va a tener plata, por lo tanto va a enredar. O sea, lo que hay que tratar de hacer es que hay que moverse rápido antes que elijan a ese gobernador. No, porque cuando lo elijan, él va a llegar con un plan, sin plata, sin atribuciones, y va a ser otro eslabón más de esta cadena. Entonces hay que moverse antes de que el tipo sea elegido. Te lo digo con sentido práctico. Pero lo que claramente se requiere es que la autoridad, los ministros se coordinen con los alcaldes y puedan escoger cuáles son los sectores que hay que recuperar. Porque, claro, este tema de la Plaza Baquedano concentra toda la atención, pero lo que te decía, lo que va a estar pasando en Santa Rosa, con Gran Avenida, con Quiricura, con el centro Maipú, es que la gente está esperando para micro, que ya el tema del trayecto es complejo, viendo un paisaje desolador. O sea, ¿cómo tú te puedes levantar en la mañana y llegar a tu pega en ese contexto? Sí. Eso hay que arreglarlo ya. Y no solo implica reparar lo que había, porque había deudas anteriores que en una parte explican la crisis, que también hay que hacerse cargo. ¿Te fijas? Porque no vamos a arreglar lo que había como si no hubiera pasado nada. Mira, vamos a pintar todo de blanco, vamos a reponer los paraderos y ahí seguimos adelante. No, hay que hacer reformas para que no puedan vandalizarlos de nuevo impunemente y para que el Frente Amplio no haga esta declaración que hizo ayer en el Congreso para rechazar la ley de saqueos, que básicamente está diciendo que quiere que sigan destruyendo la ciudad. Básicamente eso es lo que dice o lo que uno interpreta. Y por otro lado tienes que hacerte cargo de cosas que estaban ocurriendo antes. O sea, del hecho de que, por ejemplo, la avenida Blanco, Lo Blanco con Balmaceda en San Bernardo, tiene sus veredas de tierra hace 15 años. Y paso siempre por ahí, de tierra, con un bandejón, de tierra, y miles de vecinos viviendo ahí en esa condición. Bueno, ahora aprovechemos la oportunidad. Iván, perdona, ¿de dónde sacamos plata para hacer todo eso? Y te lo pregunto a lo mejor desde el punto de vista medio comparado, ¿verdad? Porque cuando pasan situaciones como esta, hay muchos países del mundo que han... Bueno, Chile ha tenido que reconstruirse varias veces después de terremotos, etcétera, etcétera, pero hoy día estamos enfrentando una coyuntura en la que estamos repartiendo plata para muchos lados. Sí, reforma de la salud, reforma de pensiones, reforma tributaria, no sé, hay un montón de cosas que están significando salidas de flujos importantes de plata. ¿Hay alguna posibilidad de que esto se haga convocando a una cooperación público-privada? ¿Esta es plata que pueden poner los municipios? ¿Tiene que ser plata exclusivamente que salga de la billetera fiscal? ¿Cómo te imaginas tú que se puede financiar una reconstrucción de esa envergadura? Porque estamos hablando de plata, sí. Mucha plata. Mira, no es tanta plata ¿por qué? Porque si tú ves el daño, dejemos fuera nuevamente el tema Plaza Baquedano y Metro. Metro son 400 millones de dólares que van a tener que sacarlo del erario fiscal. Esos vienen de ahí sí o sí. Sí, ya. Pero el resto, si tú sumas todos los daños, que es lo que estamos haciendo nosotros, que son 300 proyectos chicos, muchos de ellos. ¿Cuánto te suma eso? Yo creo que la suma no va a llegar a 1.000 millones de dólares. Eso es lo que yo creo. La suma, que son... ¿Y esa plata debiera financiar la vivienda? Debiera financiarla por una parte el gobierno central, otra parte los municipios ricos que tienen muchos recursos pueden hacer, como lo ha hecho el alcalde Lavín, aportes a otros municipios también. Y los privados también, pues, que hoy día han estado silentes. Uno no escucha la voz de los privados. O sea, yo no sé si han escuchado. Muy poco. Te planteo lo de la cooperación pública-privada justamente pensando en eso, porque yo creo que los privados se mueren de ganas de hacer algo y no se atreven a hacer nada. Eso es parte de lo que pasa. Y a lo mejor aquí hay un espacio donde pueden colaborativamente actuar y estar presentes y poner plata y hacerse cargo de proyectos importantes. Yo creo que esa instancia se necesita, es urgente. Primero, los proyectos privados que fueron atacados y que tienen una importancia en el barrio, en el entorno. O sea, cuando tú destruyes un supermercado que generaba empleo, actividad, y ahora es una ruina toda alambrada, eso afecta a la calidad de vida del barrio. Lo mismo pasa con el centro comercial de Quilicura. Y en muchas partes, buena parte del daño son edificios privados. O sea, caminar por una calle donde está todo blindado y tienes ruinas quemadas, como me pasó ayer en Antofagasta, que caminé por el centro, por la calle Prat, y Mata. Y tú veías, bueno, esa cuestión obviamente es compleja. Entonces, esos privados tienen que estar, y también privados que pueden hacer aportes para forestar sitios de Eriazo, para recuperar áreas que están deprimidas, que puedan aportar multicanchas en lugares. Eso es perfectamente posible y es necesario también. Y yo creo que, como tú dices, hay gente que tiene mucho interés, que no sabe cómo canalizar ese interés, pero tiene que tener un rol sin duda.
Pasado ya estos meses, ¿cómo sientes tú que se ha ido reorganizando, reordenando desde el punto de vista de la autoridad el intento por recuperar las ciudades? Bueno, yo formo parte ahora, me convocaron a un consejo asesor. Por eso, con este consejo asesor. Sí, está partiendo, yo diría que está la voluntad de poder reconstruir lo que se dañó, reconstruirlo rápido, porque esto tiene 3 fases. La normalización, que es básicamente que tú puedas reponer los semáforos, reponer los paraderos, para que la ciudad no se tranque como ocurre hoy día. Y eso pasa también porque no tenga a estos cuidadores de auto, no sé cómo llamarlos, estos semáforos humanos informales, que controlan el tráfico y piden monedas en la Plaza Baquedano, y tú puedas definitivamente reponer el semáforo que hay en Pío Nono, Vicuña Maquena, reponer el semáforo en Santa Lucía y Santa Rosa, porque eso tienes que hacer, normalización. Ahora, son semáforos, perdona que te pregunte, que muchos también deben decir, estos semáforos los reponen no solo porque no hay plata o porque no están los repuestos, por decirlo porque así, se los van a echar de nuevo. sino porque, claro, están esperando a ver qué pasa en marzo. Uno piensa eso, que a lo mejor no tiene mucho sentido reponer todos los semáforos. Lo que pasa es que ¿Es siempre... verdad que un semáforo cuesta 40 millones de pesos? Sí, hasta 50. ¡Qué locura! Porque tiene todo el sistema de coordinación con el SCAT, que es el sistema que la usa la UCT. Pero, por cierto que hay un componente de orden público que se han repuesto semáforos y se han vuelto a destruir varias veces. Pero, por ejemplo, el semáforo de Condel, creo que fue, y el de Salvador, se fueron reponiendo y ya no han sido dañados de nuevo. Ahora, yo creo que claramente entre Seminario y Santa Rosa, que es la zona cero que le llaman ahí, esto no puede ser sin orden público. No, claro, con eso me refiero... El semáforo de Seminario con Rancagua en Providencia no está repuesto y uno se pregunta por qué no, y es muy probable que tenga que ver con lo que tú acabas de decir. Es lo que pasa en el Parque Bustamante, que eso está afectado por el área de influencia del Parque Bustamante, y Vicuña Maquena en Simpson, que hay una sede de la Garra Blanca que manda ahí, que quemaron... Entonces, tú tienes que sacar a esos tipos. Ahora, esa es una discusión donde yo no estoy metido, pero creo que es fundamental para que tú puedas reponer la normalidad, que es la fase 1. La fase 2 es la reconstrucción de edificios y espacios públicos mayores, que esto incluye los edificios o espacios públicos privados. O sea, si tú vas a reconstruir o no un centro comercial, y si no lo vas a reconstruir, tienes que demolerlo y hacer algo con el sitio para que no quede eriazo. Entonces, una gran pega es que hacer con los sitios eriazos. ¿Qué lugar o este edificio, por ejemplo, ya está en cuestionamiento? Que no se sabe qué se va a hacer con él. No está claro todavía. No te podría dar la información, porque se está evaluando. ¿Ya? Y lo tercero, que no tiene por qué ir en orden de secuencia, puedes partir por este tercer punto también, son las deudas sociales. Es lo que te decía de lugares que ya estaban mal antes y que ahora están peor. Y que tú tienes que hacerte cargo de esas deudas que tenías. Y ahí nos metemos en el tema de los barrios segregados, nos metemos en el tema de los sitios de eriazo, de la falta de áreas verdes, de ciertos sectores por sobre otros, del deterioro que ya venía en el patrimonio que ahora se agravó. Entonces, tú tienes que juntar las 3 cosas. Si tú haces solo una reconstrucción basada en la normalización, no tiene ninguna lógica, porque estarías tapándote con los ojos con una venda respecto a la... Pero hay conciencia de eso, hay conciencia de que hay que hacerse cargo del daño que viene de antes, en el fondo. Hay conciencia. Yo te diría que lo que hay que ver es, como dicen los gringos, hay que poner la plata donde uno pone las declaraciones, ¿cierto? Entonces hay que ver cuántos recursos va a haber para eso, hay que ver cuál es la voluntad de los ministros para ver eso también. Los ministros tienen sus carteras, tienen su agenda, pero van a tener que, obviamente, priorizar esto como un tema, ¿ya? Y ahí se requieren muchos ministros como Briones, que está en terreno, que conversa con la gente y que yo creo que ha sido transversalmente destacado por eso, digamos, por un ministro que está desplegado y que entiende que... No sé si de hecho, Briones dijo que hay problemas de plata, hay problemas de caja, pero hay que hacer inversiones. Y cuando nos tocó viajar juntos por Santiago... Lo que pasa es que este es un espacio para inversiones de verdad. Lo que se llama invertir. Invertir en lugares que están... Y además con inversiones que no son significativas, pero que tienen un impacto directo a la calidad de vida de la gente, como los sitios de eriazo que te decía yo, poder transformarlos en cancha, o pintar con murales todos los bloques de vivienda social, o canalizar toda la fuerza creativa y cultural no delincuencial que ha generado el estallido en muchos jóvenes, para que todo el arte urbano se pueda canalizar en murales, murales en los tajamares del río. Pero ahí en todo se pega a los alcaldes. Son claros, perdona. Más que clave y absolutamente clave. Y lo han tenido. Yo creo que los alcaldes han sido los políticos probablemente que han entendido mejor este problema, porque lo tenían claro en el día a día. Por eso se organizaron primero, hicieron su consulta, pero no cabe duda que los actores principales en esta transformación de los alcaldes son quienes saben dónde están los problemas, son quienes saben dónde están las deudas, y son los actores con los cuales hay que coordinarse para poder armar estos proyectos. Lo hemos mencionado, pero de todas formas me gustaría profundizar en el minuto que nos queda sobre este punto que plantean algunos de
es reflejo de la expresión social y que pintarla de blanco, borrarla, sería un error. Por ejemplo, los graffiti y ese tipo de cosas. ¿Qué se hace con eso? Yo diría que depende del graffiti. O sea, si hay un graffiti que dice que hay que matar al presidente de la República y a los ministros y que tiene la foto de varios ministros de Estado con balazos en la cabeza, yo creo que hay que sacar todos esos grafitis. Claro. Bueno, puede hacer apología a la violencia. Y en paralelo discutamos legislar eso, digamos. Además, pero es que pues, no me quiero meter en el tema de orden público porque no es mi tema, pero sí, no cabe duda. Ahora, hay grafitis que ha hecho Cayosi, por ejemplo, que son más que grafitis, que son muestras de arte, que esas pueden quedar perfectamente, pero hay que darles un lugar. La función de la arquitectura y el urbanismo es darle lugar a las cosas. Si hay una fuerza social que está moviéndose y que generó esto en la Alameda, bueno, veamos cómo canalizarla. O sea, una súper oportunidad para convocar artistas a hacer Por cosas. supuesto, todos los riberas del Mapocho. El GAM ya es hoy día un mural al cielo abierto. Hagamos una curatoria, traigamos a todos los artistas grafiteros que cuenten lo que ocurrió en el estallido social, pero sin violencia, porque eso es lo que hay hoy día, y creo que eso no es un reflejo social, y eso no le hace bien al país ni a la gente que está atemorizada o aterrorizada por lo que está ocurriendo. Conversamos con Iván Puje, arquitecto y socio de Atisba esta mañana aquí en ¿Quién lo diría? Muchas gracias.